Apenas el sol comenzaba a asomarse detrás de la meseta, cuando un reto retumbó por todo el valle del arroyo seco, como el eco de un trueno antes de la tormenta. La noticia se dispersó más rápido que un incendio entre los matorrales de mezquite. Una viuda de mirada encendida y voz afilada como navaja había lanzado un desafío que dividiría a los verdaderos charros de los que solo vestían el sombrero a los hombres de los muchachos. Su nombre era Catherine Sterling, y tenía en su poder al mejor ejemplar de caballo que existía al sur del río Bravo. Un garañón negro llamado Tempest, de 17 manos de altura, con ojos oscuros como brasas apagadas, y un alma que jamás se había rendido. Ni siquiera ante los 25 hombres que lo intentaron, ni frente a los domadores de lengua dulce, que habían venido desde Kansas City con sus cuerdas, sus fanfarronerías y sus egos heridos. Pero Catherine Sterling no buscaba a cualquiera, buscaba a un vaquero de verdad, de los que su difunto esposo representaba antes de que la tisis lo llevara al panteón hace ya 3 inviernos. Alguien que entendiera que ganar el respeto de un caballo no es lo mismo que quebrarle la voluntad, que supiera que hay cosas en este mundo que no se dominan, se comparten. Así que un martes por la mañana en la tienda del pueblo, cuando todos estaban comprando sus provisiones, hizo su anuncio. If you're a real cowboy, prove it on my stallion. Ride him for 10 minutes without being thrown and I'll pay you $50 gold. But if you can't, don't come back to my ranch pretending you're something you're not. $50 en oro era una fortuna más de lo que un hombre común veía en medio año. Era suficiente para empezar un rancho, para levantar una vida, lo justo como para tentar a cualquiera que quisiera fama rápida. Y eso fue justo lo que ocurrió. Empezaron a llegar por tandas. Primero los muchachos del pueblo, los que se creían diestros por haber montado mulas de arado hasta la misa de los domingos. Luego los trotamundos hombres de piel curtida y dientes manchados por tabaco que pensaban haber visto ya suficiente mundo como para dominar cualquier criatura con patas. Y al final, llegaron los profesionales jinetes de rodeo y entrenadores de caballos que traían su reputación en el andar y el fracaso marcado en sus cojear al salir. Todos creían tener el secreto para montar a Tempest. Algunos traían látigos convencidos de que el miedo doblegaría al caballo. Otros ofrecían terrones de azúcar y palabras suaves creyendo que lo podrían conquistar con halagos. Algunos trajeron aparatos complicados, sogas, poleas y correajes diseñados para forzar obediencia. Pero Tempest tenía su propia idea de lo que significaba obedecer. El primero duró 8 segundos. El corcel se alzó como una sombra negra, que buscaba el cielo, giró con una fuerza brutal, y lanzó al jinete directo contra el cerco. El segundo resistió 15 segundos antes de que Tempest, con una patada precisa como cálculo de ingeniero, lo mandara a volar. El tercero, cuarto y quinto aprendieron a la mala que el orgullo cae antes que el cuerpo, y a veces ese cuerpo queda marcado con huellas de herraduras. Al final de la primera semana, el doctor del pueblo ya había atendido más costillas magulladas y egos hechos pedazos que durante la última redada de ganado que salió mal. Pero los hombres seguían llegando. El rumor ya había salido más allá del valle del arroyo seco. Charros venían de condados vecinos, atraídos por la apuesta y el oro como polillas hacia una llama que bien podría consumirlos. Catherine Sterling observaba todo desde su portal con los brazos cruzados y el rostro tan impasible como una piedra. Algunos murmuraban que era una mujer cruel, que solo se divertía viendo fracasar a los hombres. Otros decían que estaba tentando al destino, que ningún caballo valía tantos huesos rotos. Pero Catherine sabía lo que ellos no sabían. Su esposo había montado a Tempest. Una vez, Ana. El día antes de morir, cuando la fiebre ya lo consumía por dentro como rayo en verano, salió hasta el corral, y de algún modo, ese caballo salvaje lo dejó subir. Durante 10 minutos, se movieron juntos, como si bailaran al ritmo de una música que solo ellos podían oír. Hombre y bestia, en una sincronía perfecta, girando dentro del corral, con una gracia que hacía que mirarlos fuera como ver algo sagrado. Cuando él bajó del caballo, sus ojos brillaban con algo más que fiebre. "That horse knows things, Catherine", le susurró. "He's waiting for the right man, someone who understands what it means to be free". Y 3 años después, Catherine seguía esperando a ese hombre. El número 15 llegó un jueves. Era joven, tal vez de 22, con el cabello aclarado por el sol, y esa clase de seguridad que aún no ha tropezado lo suficiente.
Aguantó 12 segundos nada mal hasta que Tempest decidió que la despedida debía ser creativa. Lo lanzó directo a la pila de agua de donde salió escupiendo y maldiciendo, y se fue del pueblo sin voltear atrás. El número 20 era distinto mayor más reservado con manos marcadas por el trabajo real con animales. Se acercó con calma. Pasó una hora simplemente de pie junto al cerco dejando que Tempest lo midiera a su manera. Cuando al fin entró al corral, el aire se llenó de una esperanza densa como el calor en julio. Casi llegó a los 4 minutos antes de que Tempest le recordara que paciencia y conexión no siempre van de la mano. Para cuando el número 25 se alejó cojeando del rancho Sterling con la derrota colgándole como poncho mojado, todo el condado hablaba del asunto. Algunos decían que el reto era imposible. Otros aseguraban que ese caballo tenía al diablo metido. Algunos viejos del pueblo con mirada sabia y palabras lentas insinuaban que quizás, solo quizá, el hombre adecuado aún no había llegado. Pero Catherine Sterling seguía esperando con la firmeza de quien ha sido testigo de lo imposible. Había visto a su difunto esposo y aquel corcel negro moverse como si compartieran un alma dividida en 2 cuerpos, y sabía que esa clase de conexión no podía comprarse ni imponerse, ni fabricarse con fuerza. Tenía que merecerse. Tenía que ser auténtica. Y en algún rincón del mundo ella estaba convencida existía un vaquero de verdad que sabría entender. Muy lejos de ahí, en una cabaña de madera que olía a borra de café y cuero envejecido, un hombre llamado Jake Morrison se calentaba junto a unas brasas que se resistían a morir, mientras escuchaba el viento colarse entre las rendijas, como si le contara viejas leyendas. Había oído los rumores que viajaban como polvo arrastrado por los caminos de ganado, cuentos de un garañón negro que nadie podía montar y del desafío de una viuda que había tumbado a más hombres que un invierno crudo. Jake llevaba tanto tiempo solo que la soledad ya no le pesaba. Era como un compañero silencioso. Se ocupaba de los potreros lejanos del rancho Doble Barra, vigilando cercas, curando reses enfermas y viendo a otra persona solo cuando bajaba al pueblo por víveres. Era un trabajo honesto que pagaba poco pero justo, y que encajaba con un hombre que había aprendido que la gente podía herirte de maneras que una vaca jamás haría. Pero había algo en aquellas historias que le rondaba por dentro. No era el oro, aunque $50 compraban muchas tortillas y tocino. Tampoco el reto, aunque había domado caballos que parecían salidos del mismo infierno. Era otra cosa, algo que le susurraba al oído en las madrugadas. Cuando el cuerpo descansa, pero la mente no se calla, cuando la verdad se cuela entre pensamientos como la luz que se filtra por una persiana mal cerrada. Tal vez era la forma en que se contaba la historia, no como un concurso por vencer, sino como una prueba que debía pasarse. No un caballo por someter, sino una relación por construir. O tal vez era que Jake Morrison había estado huyendo tanto tiempo que ya ni recordaba cómo se sentía avanzar hacia algo en lugar de escapar. No siempre había sido así. Antes de la guerra era otro hombre. Antes de ver lo que los hombres eran capaces de hacerse unos a otros cuando se olvidaban de su humanidad. Antes de entender que a veces para sobrevivir había que endurecerse tanto que uno dejaba de sentir cualquier cosa que no fuera la siguiente bocanada de aire. Pero los caballos eran distintos. No mentían. No te traicionaban ni te abandonaban en una zanja por pensar diferente. Los caballos eran puros en sus temores, y en su entrega, en su enojo y su lealtad. Un caballo te decía con claridad lo que sentía por ti. Y si sabías escucharlo, podrías aprender algo que valiera la pena. El fuego crepitó de repente, arrojando chispas por la chimenea como si fueran oraciones pequeñas buscando el cielo. Jake se ajustó el abrigo, cerró los ojos y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Al amanecer ensillaría a su alazán y cabalgaría rumbo al valle de Dry Creek. No por el dinero ni por hacerse un nombre, sino porque hay momentos en que un hombre necesita saber de qué está hecho, aunque descubrirlo le cueste caro. Especialmente si ya lleva roto mucho tiempo. Y quizá, solo quizá, era hora de intentar recoger los pedazos y volver a armarse con un sentido nuevo. Afuera el viento arremetía contra las ventanas como si fueran ánimas impacientes tocando la madera. Dentro de la cabaña, un vaquero solitario se entregó al sueño. Soñó con caballos negros y con segundas oportunidades, sin saber que al día siguiente comenzaría el viaje que marcaría el resto de su vida. La mañana llegó como cristal roto, helada y filosa. Jake Morrison ensilló a su alazán en la penumbra que precede al alba, sus manos trabajando con movimientos que conocían de memoria, mientras su mente peleaba con dudas,
que se multiplicaban como sombras alargadas. Llevaba lo justo café pan seco, un petate enrollado detrás de la montura, y esa determinación callada, que solo nace cuando uno deja de correrle a su propio reflejo. El camino hacia el valle lo llevó por tierras que cambiaban a cada legua. Las praderas onduladas se convertían en mesetas agrietadas que luego descendían a cañadas donde los álamos se abrazaban a los arroyos estacionales como amigos de toda la vida compartiendo secretos. Su caballo, un bayardo firme llamado Cobre, avanzaba por veredas de ganado y senderos de venado, con esa seguridad que dan los años en terreno traicionero. Sabía dónde pisar y dónde no. Ya para el mediodía el sol había disipado el frío, y Jake divisaba el valle desplegado ante él como una tierra prometida, una que podía traerle redención o condena, según lo que un hombre llevara en el alma al llegar. En la distancia se alzaban delgadas columnas de humo saliendo de chimeneas, y los cercados formaban dibujos geométricos sobre las curvas naturales del terreno. Pero fue el sonido lo que le llegó primero, un estruendo comprimido en un espacio demasiado pequeño como furia encarnada en músculos y pezuñas. A pesar de estar a más de media milla, Jake oyó claramente el desafío de Tempest, rebotando entre las paredes del valle. Era un grito de libertad y salvajismo más poderoso que cualquier poema. Las orejas de Cobre se alzaron atentas, y en el pecho de Jake, algo se movió. No era emoción exactamente, sino reconocimiento, como si algo perdido por fin respondiera al llamado. El rancho Sterling se extendía en un valle en forma de cuenco, donde el agua de manantial se reunía como si supiera que allí tendría refugio, y donde la hierba crecía espesa incluso en los años más secos. Era una propiedad que hablaba de trabajo meticuloso y jornadas duras. Cada cerca colocada con intención, cada estructura orientada para abrazar la luz del amanecer y esquivar los vientos helados del invierno. Pero lo que atrapó la mirada de Jake fue el corral donde se agolpaba una multitud con la expectativa de quién va a presenciar un ajusticiamiento. Otro retador había llegado antes que él. Jake desmontó en el borde del gentío y condujo a Copper hacia un poste de amarre junto al granero. Los hombres que se reunían alrededor del corral eran el tipo habitual que uno encuentra donde hay alboroto en tierras ganaderas, vaqueros de ranchos cercanos, citadinos de manos suaves y opiniones duras y ambulantes, que perseguían la emoción como perros detrás del aroma del tocino. Todos observaban a un hombre que con saones relucientes y espuelas de plata se acercaba al semental negro, con ese aire de quien se cree invencible ante cualquier bestia. Tempest se alzaba en el centro del corral como si fuera una tormenta hecha carne. Su pelaje era negro como la obsidiana en noche cerrada, tan oscuro que parecía devorar la luz. Su cuello curvado mostraba el orgullo de quien jamás se ha inclinado ante voluntad ajena, y cuando se movía lo hacía con la potencia de un relámpago contenido. Jake comprendió en ese instante que no se trataba solo de un caballo. Era más bien una fuerza de la naturaleza que por azares del destino caminaba sobre 4 patas y latía con corazón propio. El hombre avanzó con una cuerda en mano, y la seguridad escurriéndole como sudor en verano. Sabía lo que hacía, dominaba los trucos, y su fama lo precedía como el polvo anuncia al vendaval. La gente murmuraba aprobaciones mientras él manejaba la reata con rodillas expertas, formando un lazo con destreza, pero Tempest conocía bien esas tretas. Apenas la cuerda tocó su cuello, la respuesta del caballo fue fulminante. Se alzó sobre las patas traseras, las delanteras rasgando el aire como si quisiera trepar al cielo, y cayó con un golpe que hizo temblar la tierra. La soga se aflojó cuando giró de lado usando la inercia y el ángulo a su favor, abriendo un hueco que el retador ni siquiera vio venir. Cayó al suelo con tanta fuerza que el aliento y la soberbia lo abandonaron a la vez. Rodó fuera del alcance de las patas de Tempest cubierto de polvo y resoplando, y por un instante Jake pensó que quizá tendría la sensatez de rendirse. Pero el orgullo ciega incluso a los más sabios, y el hombre volvió a tomar la cuerda. La paciencia de Tempest tenía límites, y aquel sujeto acababa de toparse con ellos. Lo que vino después no fue nada agradable. El caballo no solo corcoveó, ejecutó una sinfonía de violencia calculada como si resumiera años enfrentando a quienes intentaban someter por la fuerza, lo que solo se gana con respeto. Giró, se alzó. Giró otra vez empleando cada táctica que la naturaleza y la experiencia le habían enseñado para deshacerse de los intrusos sobre su lomo. El retador aguantó quizá medio minuto, hasta que Tempest dio su veredicto.
Una última sacudida lo catapultó contra el cerco con tal fuerza que los maderos rechinaron. Cayó hecho un ovillo de cuero caro y ego herido, arrastrándose hasta la cerca como quien intenta recordar dónde está el norte. La multitud comenzaba a disolverse murmurando sobre caballos indomables y desafíos inútiles cuando Jake la vio por primera vez con claridad. Catherine Sterling estaba de pie en el porche de la casa del rancho, como si presidiera un juicio bajo el cielo abierto. No tenía la belleza que detiene conversaciones en las cantinas, pero poseía algo que impedía apartar la vista. Su cabello del tono de las hojas secas en otoño, recogido con sobriedad, enmarcaba un rostro endurecido por la vida sin quebrarse. Su vestido era funcional, no de adorno, pero le sentaba como el buen cuero a unas manos de trabajo firme confiable. Sin embargo, lo que atrapó a Jake fueron sus ojos, grises como el cielo en los días fríos con destellos azules, que sugerían profundidades que nadie alcanzaba. Ojos de alguien que ha amado con intensidad y perdido hasta las entrañas de alguien que se cayó y se reconstruyó con más fuerza. Ojos que ya habían desnudado a 25 hombres y encontrado vacíos sus interiores. Ahora esa mirada apuntaba a Jake, evaluándolo de una forma que parecía pesarle el alma en un instante. Se sintió desnudo ante ella, como si traspasara todas sus defensas y viera al hombre quebrado que llevaba tiempo ocultando. "You here to try your luck with my horse?", le preguntó desde el porche, su voz clara como campana sobre el terreno. Jake tocó el ala de su sombrero, un gesto que le brotó del pecho más que de la educación. "Thinking about it, ma'am", contestó. Ella lo observó detenidamente, notando el equipo gastado pero bien cuidado, el modo en que se movía entre los caballos, como quien pertenece a su mundo, la seguridad tranquila de quien ha trabajado más de lo que ha hablado. "What makes you different from the others?", preguntó con justicia, y Jake lo pensó con seriedad, en lugar de buscar una respuesta fácil. Que lo diferenciaba no era más fuerte que los demás, ni más rico ni mejor conectado. No tenía fama que lo anunciara ni habilidades que lo destacaran sobre los otros que aprendieron a caballo. Pero tal vez allí estaba la clave. "Can't say that I am different, ma'am", respondió al fin. "But I'm not here to prove anything to anybody. Not to you. Not to that crowd. Not even to myself. I'm just here to see if that horse and I might find some common ground." Algo se relajó en el rostro de Catherine Sterling, una suavidad sutil que delataba que esas palabras habían tocado algo en ella. Bajó del porche con la ligereza de quien aprendió a no desperdiciar movimientos, y Jake percibió el aroma a jabón de lavanda y a esfuerzo honesto cuando ella se acercó. "¿Cómo se llama vaquero Jake Morrison, señora?". "Trabajo en las chozas de guardia del rancho Doble Barra al norte de aquí". Catherine Sterling le tendió la mano, y cuando Jake la estrechó, no pudo evitar notar la firmeza de su apretón y las durezas en su piel, marcas de quien ha trabajado duro toda su vida. ¿Alguna vez se ha casado Jake Morrison? La pregunta lo tomó por sorpresa, no por inapropiada, sino porque tocaba algo que llevaba tiempo esquivando. "No, señora. Estuve a punto antes de la guerra". Después de eso, dejó que las palabras se desvanecieran con la esperanza de que ella comprendiera lo que no podía decir en voz alta. Ella asintió con la cabeza como si ya supiera esa respuesta. "Mi esposo podía montar ese caballo. Fue el único". ¿Sabe por qué Jake observó a Tempest, que seguía recorriendo el corral como relámpago atrapado entre paredes? Imagino que fue porque no intentó domarlo. "Eso tiene algo que ver", respondió Catherine con una nota de aprobación en la voz. "Pero hay más. Él sabía que algunas cosas en este mundo no son para poseer, sino para acompañar. Que la verdadera fuerza está en saber cuándo ceder y cuándo plantarse. Que ganarse la confianza no es lo mismo que exigir obediencia". Jake comprendió que ya no hablaban solo de caballos. Hablaban del tipo de hombre que había sido su esposo, y del que ella buscaba. Uno que supiera que hay desafíos que no se vencen sino que se trascienden. "Las reglas son claras", continuó Catherine. "Si se mantiene sobre él 10 minutos sin caer, se lleva los $50. Pero si lo tira, se va y no vuelve. Y usted, Jake Morrison, sí, señora. No lo intente si no está seguro, porque una vez que entre a ese corral no volverá a ser el mismo". Jake miró el corral, luego a Catherine, y algo dentro de su pecho encajó como si al fin encontrara su sitio. "Señora, hace mucho que no estoy seguro de nada, pero de esto sí". Ella lo miró por unos segundos más, luego asintió con la cabeza.
Entonces, será mejor que se familiarice con él primero. La mayoría brinca la cerca como si montaran al caballo de paseo del domingo. A Tempest no le gusta ese tipo de atrevimiento. Jake se acercó al corral sin apuro, sus botas haciendo ruido suave sobre la tierra apisonada. Algunos curiosos que aún quedaban se arrimaron más, intuyendo que este vaquero tal vez no era como los demás que habían fracasado, pero Jake no les prestó atención. Tenía toda su mente puesta en el corcel, que lo observaba con ojos como carbones encendidos, inteligentes, fríos, sin una pizca de temor. «Tranquilo, compañero», dijo Jake en voz baja, solo para que el caballo lo oyera. No saltó la cerca. En lugar de eso se recargó en las tablas y esperó, dejando que Tempest lo evaluara igual que él lo observaba. El animal se le acercó con la cautela propia de lo salvaje, de quien ya ha conocido lo peor de los hombres, pero no ha perdido del todo la esperanza. Se detuvo a 3 metros, las fosas nasales vibrando al captar su olor. Sus orejas se movían adelante y atrás, interpretando señales que pocos sabían emitir. «Has tenido suficiente de tontos, ¿verdad?», murmuró Jake. «Hombres que creen que pueden tomar lo que tú nunca ofreciste. Pero esto no se trata de eso, ¿cierto?». Tempest dio otro paso, luego otro. Jake no se movió, no alzó la mano, no exigió nada. Solo estuvo ahí presente, como los caballos entienden mejor que los humanos. El tiempo se estiró como dulce caliente en día de feria contado, no en minutos, sino en latidos y músculos que temblaban bajo la piel oscura como la noche. «Mi esposo le hablaba así», dijo Catherine detrás de Jake en voz casi de recuerdo. «Decía que los caballos sabían reconocer la verdad en la voz de un hombre, incluso si ese hombre ya había olvidado cómo sonaba». Jake giró apenas la cabeza sin apartar la vista de Tempest. ¿A qué se dedicaba su esposo? Antes que la tos lo consumiera, domaba caballos. El mejor de 3 condados. Pero no rompía nada, si entiende lo que digo. Tenía una forma de mostrarles a los caballos en lo que podían convertirse, sin obligarlos a ser lo que no eran. Su voz arrastraba la nostalgia de quien ha perdido mucho y lo recuerda todo. Decía que los mejores caballos, los que valen la pena, eligen a sus jinetes igual que los jinetes los eligen a ellos. Tempest ya estaba más cerca, lo suficiente para que Jake pudiera ver las cicatrices en su cuello y sus hombros. Marcas de otros que intentaron someterlo por la fuerza, sin entender que la clave era la comprensión. En sus ojos oscuros había inteligencia y algo más. Reconocimiento. Tal vez una posibilidad. «Ha estado esperando», dijo Jake. No lo dijo para Catherine, pero tampoco solo para él. 3 años, confirmó ella. 3 años de hombres creyendo que podían dominarlo con látigos, con trucos, con mentiras. 3 años de ese caballo enseñándoles la diferencia entre someterse y acompañar. Jake por fin se movió. Solo su mano levantándola hacia el riel de la cerca, palma abierta. Las orejas de Tempest se movieron al frente, y tras un instante que pareció eterno, el caballo se acercó lo suficiente para soplarle aire cálido en los dedos. No lo tocó, pero bastó para abrir la puerta al entendimiento. «¿Estás listo para esto?», preguntó Catherine. Jake la miró por encima del hombro y en su cara vio algo que antes no estaba. Esperanza, tal vez. O esa clase de fe que sobrevive a muchos sueños rotos. «Señora, he estado esperando algo como esto toda mi vida, solo que no lo sabía hasta ahora». Entonces trepó la cerca lento, sin prisa, dándole al caballo todo el espacio para decir que no. Pero Tempest se mantuvo firme, con esa atención tensa de quien ha aprendido a leer el alma de los hombres, con los actos, no con las palabras. Desde adentro el corral parecía otro más grande, pero también más íntimo. Solo estaban Jake y Tempest ahora, mientras Catherine y los demás se desdibujaban como truenos lejanos. El corcel comenzó a rodearlo, sus movimientos suaves como agua sobre piedra, midiendo sin comprometerse, observando sin juzgar. «¿Sabes lo que dicen de ti?», dijo Jake, acompañando su paso sin confrontar. «Que nadie puede montarte, que traes al diablo en el lomo, que eres demasiado orgulloso y terco para que alguien te controle». Tempest bufó. Podía haber sido burla, desprecio o simple aceptación. «Pero no creo que sea eso», siguió Jake con tono bajo, tranquilo. «Creo que estás harto de hombres que quieren poseerte en lugar de conocerte. Cansado de que te traten como un problema en vez de un compañero por ganar».
Las orejas del caballo se volvieron hacia él. Su paso se hizo más lento. No se detuvo, no todavía, pero estaba considerando. Mira, la verdad es que no vine a dominarte ni a cambiarte, ni a forzarte a hacer algo que no eres. Jake dejó de moverse y permitió que Tempest siguiera girando a su alrededor. Vine porque sospecho que los dos llevamos demasiado tiempo cargando algo pesado y quizás, solo quizás, podamos ayudarnos a soltarlo. Tempest trazó otra vuelta, y luego una más, cada vez recortando la distancia entre él y Jake, que permanecía en el centro del corral. El sol de la tarde iluminaba destellos azulados en su pelaje oscuro, revelando tonalidades que hablaban de linaje y temple de algo que no se podía enseñar ni fingir. Mi esposo solía decir algo, gritó Catherine desde la cerca, su voz clara como el cielo sin nubes. He said the best horses don't need to be broken because they were never really wild to begin with. They were just waiting for someone who could speak their language. Jake asintió sin apartar la vista de Tempest. El corcel había detenido su marcha, parado quizá a unos 5 metros, erguido orejas al frente, cada línea de su cuerpo expresando atención y promesa. Jake comprendió que ese era el instante, el punto donde todo se definiría no por fuerza ni por astucia, ni por terquedad, sino por algo más escurridizo y valioso: la confianza. ¿Quieres saber la neta?, dijo Jake, su voz tan baja como un murmullo, pero que de algún modo alcanzó cada rincón del redondel. Me da miedo, no de ti sino de lo que pasa si esto no funciona. He estado vacío tanto tiempo que ya se me había olvidado lo que era desear algo verdadero. Y tú eres tan real como puede ser algo. Tempest avanzó un paso, luego otro. Cada movimiento era deliberado, medido, como si el animal hubiera considerado todas las posibilidades y llegado a una conclusión que hasta a él le sorprendía. Eso es, susurró Jake. Así está bien. Sin apuro, sin empujar, solo dos almas viendo si pueden coincidir en un mundo que ya no se acuerda cómo ser suave. El corcel se acercó hasta quedar a un aliento de distancia, lo bastante cerca para que Jake viera su reflejo en aquellos ojos profundos como obsidiana. Y ahí se quedaron, hombre y caballo, midiéndose sin palabras, sin gestos bruscos, sin etiquetas. Jake alzó la mano con la lentitud del amanecer y la apoyó en el cuello del animal. Tempest no retrocedió, no se tensó, no protestó con las patas ni sacudió la cabeza. En vez de eso, inclinó el cuerpo apenas lo suficiente para decir que quizá, después de tanto tiempo, después de tantos intentos fallidos y heridas mal cerradas, tal vez era hora de volver a intentar. Tal vez era hora de recordar cómo se sentía confiar. La gente junto al corral se había quedado muda. Incluso Catherine parecía contener el aire, mientras Jake, paso a paso, recorría con la palma el cuello y el hombro de Tempest, sintiendo la estructura de sus músculos, aprendiendo el lenguaje de aquella criatura que había esperado tanto a alguien que supiera hablarlo. «I'll be damned», murmuró alguien desde la cerca, pero Jake ni lo escuchó. Su mundo se había reducido a ese instante, ese caballo, esa posibilidad suspendida como neblina entre amaneceres. «¿Listo?», preguntó Jake, aunque más para sí mismo que para el animal. Tempest no respondió con sonidos, sino con un leve acomodo del peso. Sus músculos se soltaron lo justo para dar a entender que aceptaba, sin rendirse. Jake se movió hacia su lado izquierdo sin quitar la mano del pelaje. Cada paso era intencional, anunciado con suficiente tiempo, dándole al corcel la oportunidad de objetar o alejarse si lo deseaba. Pero Tempest se mantuvo firme, su respiración constante, su enfoque clavado en ese hombre extraño que no gritaba, no exigía, solo pedía. Montar no le tomó menos de 10 minutos. No por miedo, sino porque entendía que no se trataba de subirse a un caballo, sino de unirse a algo, formar parte de una alianza que debía construirse con cada latido. Acomodó las riendas improvisadas, solo un lazo de soga, y metió su pie izquierdo en un estribo hecho con cuero trenzado. Las orejas del animal se movieron hacia atrás, luego hacia adelante. Estaba atento. A esas alturas, Tempest ya podría haberlo mandado por los aires, sin embargo esperó, como si finalmente hubiera encontrado lo que tanto buscaba. Cuando el peso de Jake se asentó sobre su lomo, el mundo pareció contener el aliento. El corcel se mantuvo inmóvil. Un latido. 2. 3. Y luego, como si flotara, dio su primer paso.
Sweet Mother of God. Exhaló alguien desde la cerca, pero su voz venía de otro mundo. Jake solo existía en ese espacio entre las orejas del caballo, en el ritmo de los cascos sobre la tierra, en la energía controlada que vibraba bajo él, como relámpago domado. Empezaron caminando un paseo lento alrededor del corral, los dos buscando equilibrio. El paso de Tempest no se parecía a nada que Jake hubiera sentido. No era el brinco brusco de un caballo joven ni la rutina mecánica de un animal domado. Era otra cosa. Orgánica. Suave. Como si el viento lo cargara. Era algo natural, como si uno flotara con el viento sin esfuerzo, como parte del mismo. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó Catherine desde la cerca con una voz que traía una mezcla de asombro y miedo, o tal vez ambas cosas. Jake levantó la vista hacia el sol tratando de calcular cuánto rato llevaba allí, pero se dio cuenta de que ya no importaba. Minutos u horas daba lo mismo. Estaba completamente absorto en ese instante, en esa conexión con algo salvaje y hermoso, sin una gota de fingimiento. Tempest avanzaba con más seguridad bajo él, y con cada paso, el lazo entre los dos se hacía más firme. Entonces el caballo tomó su decisión, sin avisar, sin ninguna de esas señales exageradas que los caballos suelen dar antes de probar a su jinete. Tempest comenzó a trotar. No fue un trote duro ni sacudido como el de otros, sino uno suave con intención clara. Jake sintió el cambio en el ritmo, como pasar de meditar caminando a volar. En lugar de resistirse, simplemente se dejó llevar. «That's it», susurró su voz mezclándose con el viento que los envolvía. «Show me what you can do». La respuesta de Tempest fue inmediata y deslumbrante. Pasó al galope con una elegancia brutal, como si fueran montados sobre una nube eléctrica, cada zancada marcada por la certeza de haber nacido para correr. La cerca del corral pasaba a su lado como un rayo de madera y alambre, y Jake alcanzó a ver caras sorprendidas pegadas a los barrotes, bocas abiertas de asombro. Pero nada de eso importaba. Lo esencial era lo que ocurría entre su cuerpo y el de Tempest, un diálogo mudo que viajaba como corriente a través de un alambre vivo. Jake inclinó apenas su peso hacia la izquierda, y Tempest giró con la precisión de un halcón en vuelo. Cuando Jake aflojó la tensión en las riendas, el caballo respondió alargando el paso, buscando velocidad con el gozo de quien por fin es libre de ser quien es. Ya no eran jinete y caballo, eran otra cosa, algo nuevo que no había existido hasta entonces, y quizás jamás volvería a repetirse. Eran la manifestación de un pacto, la confianza con forma de cuerpo y movimiento. La respuesta a una pregunta que ninguno de los dos sabía que necesitaba ser formulada. El minuto se volvió elástico, resbalando como miel bajo el sol. Jake olvidó todo, salvo el ritmo debajo de él, el aliento de Tempest acompasado con el suyo, las orejas del caballo erguidas. Señal clara de una dicha pura sin adornos. No se trataba de controlar ni de rendirse, de domar o ser domado. Era el reconocimiento de dos almas que veían algo conocido en la otra y decidían avanzar juntas. 10 minutes. La voz de Catherine atravesó el ruido de cascos y viento, aunque parecía llegar desde otro mundo. Jake oyó las palabras, pero no las entendió. Estaba demasiado metido en esa especie de conversación con Tempest como para recordar que todo esto había comenzado como un reto con reglas, tiempo y una recompensa. Pero Tempest no olvidó. El animal empezó a bajar el ritmo, no por cansancio ni rebeldía, sino con el control consciente de quien entiende la diferencia entre libertad y desorden. Pasó del galope al trote, luego al paso con la misma suavidad que marcó toda la cabalgata. Y así llegaron al centro del corral, al mismo lugar donde habían empezado. El silencio que siguió fue profundo. Jake podía escuchar su propio corazón, sentir la respiración de Tempest, bajando poco a poco, notar los ojos de muchos fijos en ellos desde la cerca. Pero todo eso parecía distante. Lo que era real estaba justo ahí: el calor del caballo entre sus piernas, la confianza que había sido ofrecida y aceptada, la certeza de que algo esencial había cambiado para los dos. «I'll be damned», alguien murmuró entre la multitud, rompiendo el hechizo que había congelado el momento. Jake desmontó con lentitud. Las piernas le temblaban, no por miedo, sino por haber vivido algo que rozaba lo sagrado. Tempest giró la cabeza para mirarlo mientras bajaba, y por un instante sus miradas se encontraron en un cruce de entendimiento sin palabras.
15 minutes, dijo Catherine, su voz clara cruzando el corral. You rode him for 15 minutes. Jake la miró desconcertado, aún con la mente tratando de alcanzar lo que acababa de vivir. The challenge was 10 minutes, Mom. I figured. The challenge was 10 minutes without being thrown. Lo interrumpió ella, abriendo la puerta del corral. You weren't thrown. You could have ridden him all afternoon if you'd wanted to. Se acercó a Tempest con la tranquilidad de quien ha compartido muchos años junto a él. Le pasó la mano por el cuello en un gesto que era mitad felicitación, mitad alivio, y en parte algo más que Jake no alcanzaba a descifrar. El caballo resopló suavemente con su toque un sonido de paz que Jake nunca antes le había oído. He remembers, dijo Catherine con voz baja. Su mano seguía acariciando el cuello de Tempest. He remembers what it feels like to carry someone who understands. Jake observaba la conexión entre la mujer y el caballo, notando en ese momento reflejos del lazo que él mismo acababa de vivir. Había historia en ese vínculo, un trasfondo que iba mucho más allá de un simple trato o apuesta. Catherine Sterling no ofrecía $50 solo por montar a su caballo. Ella buscaba algo más profundo, algo que una vez tuvo, y que quizá jamás volvería a tener. Tu esposo dijo. Jake, con voz baja, montaba así. La sonrisa de Catherine se dibujó suave con una tristeza que no quitaba lo hermosa que era. Él montaba exactamente así, como si hubiera nacido para eso, como si Tempest hubiera nacido para cargarlo. Su mirada se posó en Jake con una intensidad que apenas comenzaba a entender. No he visto algo igual desde el día que murió. Ya algunos se alejaban del cerco, la función había terminado. Lo que parecía imposible ahora había sucedido. Jake apenas notó que la gente se iba. Toda su atención seguía clavada en Catherine, en la manera en que lo miraba, una mezcla de reconocimiento, gratitud y algo más, algo que ninguno de los dos parecía listo para nombrar. El dinero, dijo ella, sacando de su falda unas monedas $50 tal como prometí. Jake miró las monedas doradas en su palma, luego la miró a ella. Ese dinero de pronto no parecía tener importancia. Algo sin valor en comparación con lo vivido. Quédatelo, dijo él. Esto no fue por el dinero. Las cejas de Catherine se alzaron sorprendida. Entonces, ¿por qué fue? Jake dirigió la mirada a Tempest, que estaba entre los dos, como un puente entre almas que habían recorrido rutas paralelas sin saberlo. Creo que fue por encontrar algo que no sabía que estaba buscando. ¿Y qué era? Ella lo miró a los ojos. En ellos Jake vio el mismo reconocimiento que él sentía en su pecho. Hogar, tal vez, o al menos la posibilidad de tener uno. Catherine llevaba 3 años sola. 3 años tomando las riendas del rancho, tomando decisiones que afectaban no solo su vida, sino la de todos los animales a su cargo. 3 años de vecinos bien intencionados dando consejos que no había pedido y pretendientes ofreciendo una seguridad que no necesitaba. 3 años demostrándose a sí misma y al mundo que podía seguir adelante sin la ayuda de un hombre. Pero resistir no es lo mismo que vivir. Y al ver a Jake montar al caballo de su esposo comprendió bien la diferencia. ¿Tienes algo pendiente? ¿Algún sitio donde debas estar?, preguntó ella. La pregunta fue sencilla, pero cargada de una promesa no dicha. Jake echó un vistazo al rancho, a las construcciones bien cuidadas, a los campos trabajados con cariño. Todo hablaba de alguien que sabía lo que costaba levantar algo duradero. Y luego volvió a mirarla a ella. En su rostro encontró esa misma firmeza callada que había visto en Tempest. Esa resistencia serena que se gana solo enfrentando muchas tormentas sin romperse. No, señora, dijo por fin. No puedo decir que lo tenga. El rancho Double Bar te va a extrañar. Jake pensó en su vieja cabaña. En esa soledad que había sido refugio y encierro a la vez por más tiempo del que podía recordar. En las vacas que había que cuidar, los cercos que reparar, y esa rutina interminable que llenaba los días, pero no el vacío en su alma. Ya encontrarán a alguien más, dijo. Siempre lo hacen. Catherine asintió como si esa respuesta fuera justo la que esperaba. Necesito ayuda por aquí. Este terreno es mucho para una sola persona. El sueldo es justo y hay una cabaña vacía por el potrero norte que necesita vida. Hizo una pausa leyéndole la cara como si en ella estuvieran escritos sus pensamientos.
Claro, hay una condición. ¿Cuál es Tempest? Viene con el trabajo. Necesita a alguien que lo entienda, que sepa trabajar con él y no contra él. ¿Crees que podría ser esa persona? Jake miró al corcel, que en ese momento se acercaba más bajando la cabeza, su aliento cálido contra el hombro de Jake. Su presencia se sentía firme, anclada como algo verdadero, en un mundo que llevaba años deslizándose bajo sus pies. Sí, señora, dijo Jake, con una certeza que hacía años no sentía. Creo que sí me interesa. La sonrisa de Catherine fue como el amanecer después de una noche larga, tibia, luminosa, llena de algo nuevo. Entonces, bienvenido al rancho Sterling, Jake Morrison. Tengo la corazonada de que esto apenas comienza. Como si entendiera. Tempest alzó la cabeza y relinchó. Una vez el sonido resonó por todo el valle como anuncio de una etapa nueva. El sol se despedía tiñendo el cielo, con pinceladas de oro y carmesí, igual que la esperanza que despertaba en el pecho de Jake. Él había llegado buscando una prueba y se había topado con algo mucho más valioso. Había hallado un lugar donde se necesitaban sus manos, donde su presencia tenía sentido, y donde su futuro de pronto se veía lleno de caminos que jamás se atrevió a soñar. Pero lo más importante, había encontrado eso que todo vaquero auténtico anhela, aunque no siempre lo sepa. Había encontrado hogar. Las estaciones pasaban como páginas de un libro querido, marcando cambios más profundos que el clima o el trabajo. Y cuando la primavera volvió a Dry Creek Valley, Jake Morrison ya era parte del paisaje, como la neblina suave que acariciaba los potreros al amanecer. Se había instalado en la cabaña del potrero norte una estructura firme que llevaba demasiado tiempo vacía, pero que lo recibió como si hubiera estado esperándolo. Las ventanas daban al oriente, y desde su porche podía ver a Tempest pastando a lo lejos, su pelaje negro brillando como obsidiana bajo la primera luz del día. El trabajo en el rancho le sentó mejor de lo que jamás habría imaginado, no solo por el ritmo conocido de la vida entre ganado y alambrados, sino por el lazo que había ido creciendo entre él y el caballo, que le cambió la vida. Tempest ya no era simplemente un animal de trabajo. Se había vuelto una especie de intérprete de los pensamientos de Jake, llevándolo por los campos como si compartieran una historia escrita en respeto y experiencia compartida. Catherine observaba esa conexión desde su pórtico con la serenidad de quien ha sembrado con fe, y ve florecer más de lo que se atrevió a esperar. También había visto cambiar a Jake. Aquella sombra que él cargaba en la mirada se fue desvaneciendo poco a poco, y con ella surgía una chispa, quizá alegría, que llevaba demasiado tiempo enterrada. Pero no eran los días de faena los que más decían, sino los momentos sencillos, las tazas de café compartidas al caer la tarde, charlas que empezaban hablando de ganado o del clima y acababan tocando anhelos, pérdidas, y esa tímida ilusión de que el futuro quizá no tuviera que parecerse al pasado. You know, dijo Catherine una tarde mientras el sol teñía el cielo del oeste con tonos de cobre y oro. I never thanked you properly. Jake la miró por encima de su taza sin entender del todo. ¿Por qué for proving me right? Sonrió con dulzura sin artificios. Durante 3 años afirmé que Tempest no era indomable, solo malinterpretado. Que lo que esperaba era al hombre correcto, alguien que pudiera ver más allá de su fama y notar quién era en verdad. La mayoría pensaba que me engañaba sola, que me aferraba a una ilusión. Pero ahora ven lo que yo siempre supe que era posible. Guardó silencio un instante con la mirada perdida en el campo donde Tempest se recortaba contra el cielo que se apagaba. Sometimes the most worthwhile things in life are the ones you have to wait for. Había un tono distinto en su voz. Una pausa que decía más de lo que nombraba. No hablaba solo de caballos. Jake lo entendió y su pecho se encogió al reconocer que se abría una puerta que llevaba demasiado tiempo cerrada. Catherine dijo con suavidad, dejando la taza y girando para mirarla de frente. Necesito que sepas algo. Ella sostuvo su mirada firme y tranquila, como invitándolo a sacar esas palabras que le pesaban en el alma. Llegué creyendo que era solo un vaquero buscando probarse montando un caballo difícil. Pero lo que encontré, hizo una pausa buscando las palabras adecuadas, fue un sitio donde pude recordar quién era antes. Antes de la guerra, antes de tanto correr, de tanto esconderme de los fantasmas que traje conmigo. Catherine alargó la mano y tomó la suya con esa calidez tranquila que no pide permiso. You found yourself, dijo sin más. Same as Tempest found himself when you showed him what partnership could look like instead of domination.
Encontré más que eso, dijo Jake con la voz áspera de tanta emoción guardada. Te encontré a ti. El beso que siguió fue como esos amaneceres inevitables, suave como lluvia de primavera, y lleno de esa promesa de que algunas cosas perdidas pueden volver a hallarse, y que las heridas bien curadas pueden sanar más fuertes. Cuando se separaron ya brillaban las primeras estrellas sobre sus cabezas. En algún rincón del rancho Tempest soltó un relincho como bendiciendo lo que nacía entre ellos. Marry, me dijo Jake, y sus palabras venían de un sitio más hondo que el pensamiento. Sé que es pronto. Y que no tengo mucho más que el salario de un vaquero y un corazón que por fin se acuerda de tener esperanza, pero... Catherine lo calló con otro beso. Este más intenso, más claro, más lleno de esa certeza de quien ha esperado sin saberlo, y por fin reconoce lo que tanto anhelaba. Yes susurró contra sus labios. Yes, Jake Morrison. Yes to all of it. La boda se celebró 6 meses después, una mañana de octubre, cuando los álamos ya se habían vuelto dorados y el aire traía promesas de invierno. Fue una ceremonia modesta en el salón principal de la casa, con algunos vecinos como testigos, y un pastor que vino desde el pueblo, solo para oficiar. Catherine llevó el vestido de su madre conservado con esmero y ajustado con cariño. Seda marfil y un collar de perlas que había sido de su abuela. Jake estrenó camisa, alisó sus mejores pantalones y lustró las botas hasta que reflejaban el sol matinal que entraba por las ventanas. Pero fue Tempest quien robó el momento más inolvidable. Cuando Jake y Catherine pronunciaron sus votos en el porche, el corcel se acercó a la cerca y se quedó mirando altivo y sereno, como si su sola presencia hiciera sagrado lo que allí ocurría. Y cuando el pastor los declaró marido y mujer, Tempest se alzó sobre sus patas traseras, en un gesto que hizo reír a todos, y llorar a Catherine emocionada contra el hombro de su esposo. Los años que siguieron no estuvieron marcados por grandes sobresaltos, sino por la tranquila suma de la felicidad. Jake no solo demostró ser un ranchero hábil, sino un líder nato, que poco a poco fue asumiendo más responsabilidades conforme Catherine confiaba más en su criterio. Juntos hicieron crecer el rancho Sterling, incorporando nuevos potreros y un programa de cría que pronto ganó fama por la calidad de sus caballos, una reputación que se extendió mucho más allá del valle de Dry Creek. Tempest se convirtió en el semental principal del rancho. Sus crías no solo heredaban su velocidad y fuerza, sino también su inteligencia y esa extraña habilidad para conectar profundamente con ciertas personas. Jake se encargó personalmente de entrenar a cada potro con la misma paciencia y respeto que le había ganado la confianza a Tempest, formando así una línea de caballos reconocida en toda la región por su nobleza y sensibilidad. Pero quizá el testimonio más claro de lo que habían construido juntos llegó 5 años después de la boda, cuando un vaquero joven apareció en el patio guiando a un caballo cojeando y cargando en los hombros el peso de una desesperación imposible de disimular. «Name's Tom Bradley», dijo el muchacho con las manos marcadas por el trabajo y una chispa de esperanza temblando en la mirada. «I heard tell you folks might have worked for someone who's better with horses than he is with people». Jake y Catherine intercambiaron una mirada que decía más que las palabras, una complicidad construida con 5 años de recuerdos compartidos. Era imposible no pensar en aquel otro jinete errante que había llegado a sus vidas con sus propios fantasmas y un vacío que aún no sabía cómo nombrar. «Well, Tom Bradley». Catherine lo miró con una sonrisa que llevaba la calidez de la experiencia ganada a pulso. «I think we might just have exactly what you're looking for». Y mientras el sol se ocultaba sobre el valle de Dry Creek, tiñendo el cielo con tonos dorados y carmesí, Jake Morrison se quedó en su porche, su esposa a su lado, observando cómo una nueva historia comenzaba. En algún rincón del potrero Tempest alzó la cabeza y relinchó una sola vez como si dijera que no todas las pruebas están hechas para quebrar a un hombre, sino para reconstruirlo, y que lo más hermoso de esta vida suele llegar a quienes se atreven a demostrar que lo merecen. En el viejo oeste se decía que solo sobrevivían los más fuertes, pero Jake Morrison había aprendido otra verdad, una escrita con el lenguaje de la confianza, la compañía y un amor que se mantiene firme. A veces no se trata de ser el más valiente, ni el más rápido, ni el más fuerte. A veces se trata simplemente de ser auténtico.